Vamos a hablar sobre la educación de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, con el tema adoración en tiempo de avivamiento. Te pido que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Están todos? Pero viene la hora, y ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque son estos que el Padre busca para que sean sus adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Vamos a orar a Dios. Señor Jesucristo, llegó el momento más importante de este culto público cristiano, de esta celebración. Acabamos de abrir tu palabra y tu boca se abrió. Oímos esta palabra, es como una semilla que va a ser sembrada en la tierra fértil de nuestro corazón. Estamos con gran expectativa, Padre, de ver cosas nuevas, de ver cosas grandiosas y preciosas suceder. Pero yo sé, Dios, que en la preparación de la iglesia hay cosas que estaban ocultas de los tiempos eternos y que quiso el Señor ahora revelarlas a nuestro ministerio. Háblanos, Dios. Yo sé que esta misión de predicar, de enseñar, de pastorear es tan grande que va más allá, mucho más allá de mi capacidad. Soy chiquitito en todas las áreas de vida, como hombre, como ser humano, como ministro. Mi capacidad es muy limitada. La misión es grandiosa, Señor. Entonces voy a abrir mi boca para que el Espíritu Santo coloque las palabras correctas en el nombre de Jesús. Y cuando terminemos este mensaje, vidas van a ser totalmente transformadas. La visión de muchos va a ser tan clara. Los ojos van a ser iluminados, los ojos del corazón, para comprender esta verdadera adoración en espíritu y en verdad. Estoy aquí, Padre, simplemente un hijo obediente. Úsame, Padre. Usa mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús, y la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, mi familia bendita, elegidos según la presciencia de Dios, en amor predestinados para una salvación tan grande, mis hijitos en la fe. ¿Tú conoces? Llega todos los días por la internet, por los noticieros, noticias, y mi pregunta es, ¿qué está sucediendo con las iglesias, la mayoría de ellas hoy, en relación a los cultos? Veo a los hermanos que Dios los llama una congregación divina, donde Dios participa en medio de la congregación divina. Él llama al culto,
la ciudad del Dios vivo, la universal asamblea de los santos, la iglesia de los primogénitos. Es así que Dios muestra lo que es el culto y su iglesia. Pero tú sabes que la comunidad evangélica en el mundo, está permeada con el espíritu mundano. Y yo te voy a decir cuán lejos la mayoría de los ministerios ya llegó, cuán lejos ya llegaron, sin límites. La mayoría de los ministerios ni siquiera conocen que la iglesia es la asamblea de los santos, es el culto al Dios vivo, no lo saben. Entonces la mayoría fue lejos de más. El modernismo comenzó a apoderarse de los altares y de las congregaciones. Algo subreal, bizarro. Y en realidad, estudiando a los grandes avivadores, sigo también mucho a Spurgeon. El modernismo es subreal y bizarro porque es prófano. Lo que se hace en la iglesia es abusivo. Lo que se ha hecho dentro de la casa del Padre. Y te digo con toda seguridad que mucho de lo que se llama culto es una verdadera aberración. Es un absurdo. Es un vale todo. Y claro, que muchos están diciendo que esta es la revolución de la iglesia del siglo XXI, pero para mí es una revolución negativa nunca vista y muy triste. Eso es el espectro de lo que llega día a día a nuestro conocimiento. Pero existe también un culto verdadero. Existe un culto bíblico que nosotros estamos entendiendo que es un modelo de la casa del Padre, así dice la palabra del Señor, cómo vivir en la casa del Señor. Y Él tiene algunas exigencias. ¿Qué dice Juan 4:23? La hora viene y ya es en que los verdaderos adoradores significa que hay falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque son estas personas verdaderas que adoran a Dios de forma correcta que el Padre está buscando. Y te digo, gracias a Dios que el Padre encontró en este ministerio, porque yo tengo esta cuestión muy a serio. Entonces la adoración, los verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad, son buscados por el Padre. Entonces dice que la adoración a Dios, la forma en que nosotros nos conectamos, nos envolvemos con Dios en la casa del Padre, es en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra adoración, nuestro culto debe ser 100% enfocado en Dios. En nuestro ministerio no hay estrellitas. Gracias. Nadie de este ministerio fue llamado para ser estrella. Fue llamado para ser ovejas. Por tanto, si alguien intenta ser una estrella, ya perdió. No hay estrellas, hay ovejas. Entonces nuestra adoración debe estar enfocada en Dios. Y dice que la adoración verdadera es la esencia del culto.
no es algo formal. Yo no puedo estar aquí en el púlpito y de vez en cuando estar mirando las redes sociales y en el medio del culto agarrar el teléfono y decir, che, ¿cuánto salió el Flamengo? No, eso no existe como obra de Dios. La adoración se enfoca en Dios. La verdadera adoración es la esencia. Y esta esencia envuelve lo que hacemos en la iglesia y en nuestra vida. Por tanto, yo no soy un adorador de domingo nomás. Tú no eres un adorador solo de domingo que después termina el culto, apaga y va a ser una persona participante del mundo. No. Nosotros tenemos una vida de adoración, nuestra vida diaria. Y eso muestra la integridad de nuestro corazón con la Biblia, con Dios, con las cosas que Dios dice. Y eso no puede ser 3 horas nomás en un domingo a la mañana. La adoración a Dios, la adoración colectiva que estamos realizando ahora, tiene un significado mucho más profundo de lo que se puede imaginar. Por eso yo no vengo de chinelitas a la iglesia, yo vengo decentemente ataviado, yo y mi familia, porque nosotros no estamos en un Rotary Club o en una sociedad de fomento donde cada uno dice lo que quiere, hace lo que quiere, profetiza lo que quiere. No. Esto tiene un significado más profundo. Por ejemplo, la música. Yo he leído cosas absurdas. Existen hoy ministerios cuyos himnos son satánicos. Mi Dios, sí, satánicos. Hay un gran ministerio que ocupaba la primacía en el mundo entero, que cuando fueron los primeros encontraron las cosas más terribles sobre los altares. En la música, nosotros no tenemos en nuestro ministerio una música a no ser sacra, sagrada. Aquí no hay samba con una letra que dice que es evangélica, pero tiene un pagode, un mini carnaval. ¿Vieron lo que hicieron? Parece que el pueblo se olvidó lo que pasó en Brasil en el último carnaval, que humillaron la imagen de Jesús y ahora volvió mucho peor. Y eso va a tener un cambio, porque con Dios no se juega. Y la sociedad no entiende esto. Y las iglesias traen el samba, el pagode para dentro de la iglesia. No es culto al Dios vivo, no es adoración en espíritu verdadero. Hay mucha gente que aplaude y no le importa, pero el verdadero, el que tiene significado, el profundo, el que se entrega, el que llora en la presencia de Dios. Entonces la música en nuestro ministerio es sagrada. La oración no es algo de sufrimiento, es una oración de confesión de la palabra. La predicación es el corazón de la iglesia. Tal vez algunos digan, pero tarda mucho, 1 hora de predicación, no podía pasar más rápido para que yo me vaya rápido. No se puede, estamos enseñando, educando, disciplinando. Y ustedes saben, los que tienen hijos pequeños, tú educas y el día siguiente se deseduca y debes volver a educarlo. Y hasta que el niño aprenda, debes seguir educándole. Tú lo estás entrenando y a veces demora 1 año, 2 años, 3 años. Algunas estadísticas dicen que demora 3 años para una persona calificarse en la gracia de Dios. La ofrenda.
Amados, nosotros estamos ofreciendo a Dios. Yo quedo choqueado cuando se habla de la base que es el progreso para la vida financiera y salen. ¿Terminó? Bueno, voy a entrar porque no estoy de acuerdo. Es absurdo, es surreal. Es una forma falsa de adorar a Dios. Entonces nosotros somos adoradores que entendemos lo profundo desde la música, la oración, la predicación. Todo, la ofrenda, todo es para Dios. Entonces, si tú crees dentro de la iglesia algo inferior, es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Él es el Dios único, el Dios santo. Por eso, yo insisto con la idea de que nosotros no somos espectadores en la iglesia. Nosotros somos participantes. Lo que estamos realizando ahora es un culto al Dios vivo, no es un show. Porque ustedes que tienen acceso a las redes sociales saben que la mayoría de los lugares es un show. Juego de luces, encantamiento. No, nosotros estamos en un culto a Dios. Es un culto que debe ser agradable. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Un sacrificio que es santo. Es el culto racional. Yo sé lo que está pasando. Yo entiendo lo que Dios está diciendo. Es una cosa agradable no al hombre, sino a Dios. Es el culto racional. El culto debe estar en armonía con la palabra sagrada. La Biblia, siempre, siempre en nuestro ministerio, siendo el centro de la adoración, comienza aquí. La predicación de la Biblia, la enseñanza de la Biblia. Por eso la Reforma dice solo la Escritura, solamente la Escritura, solamente la palabra. No podemos tener en el altar lo que un pensador filósofo. Yo no tengo nada que ver con la antigua Grecia. Sí, pero apóstol, tenemos que pensar. Lo que dice está desactualizado. No diga eso en la vida, no. Lo que Dios dice fue Dios que dice. Si Dios dice en el versículo, estando muerto en delitos y pecados, Dios le dio vida juntamente con Cristo. Si Dios dice así, yo no puedo corregir la Biblia. Yo no puedo estar alterando la palabra. No puedo adulterar la palabra. Yo no voy a aceptar contrario a lo que Dios dijo. Nadie que escribió la Biblia la escribió por inspiración personal. Fue el Espíritu Santo de Dios que inspiró a los hombres y mujeres a escribir. Quien escribió fue Dios usando los dedos, la mente de esos hombres para escribir lo que Él estaba diciendo. Entonces yo no puedo decir este versículo está desactualizado, estos capítulos que dicen que el sodomita, la persona que usa su sexo de forma contraria, no heredará el reino del cielo. Eso está errado, vamos a actualizarlo. Vamos a decir que sí, que el sexo es hombre con hombre, mujer con mujer, porque al final de cuentas estamos en el siglo XXI. ¡No! Que Dios dice, un hombre con una mujer. Si yo intento organizar la Biblia, estoy ofendiendo a Dios. Ahora vean cómo es magnífico, exuberante, lo que la Biblia hace cuando es enseñada de forma clara.
No es llamar al pueblo y decirle, sal, demonio, pon Bashira. Eso no es culto a Dios, eso es una aberración que se hace. El culto es Dios y donde está Dios no hay lugar para el diablo, hermano. No hay lugar para el diablo. Mira lo que la Biblia hace. Salmo 19. 7, 8, 9 y 10. ¿La ley del Señor es dudosa? No. Tenemos que actualizar, estamos en el siglo XXI. Nosotros no podemos decir lo que Dios tiene que decir. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta, Salmo 19, 7. ¿Hay algo a alterar? ¿A acrecentar? ¿A sacar? No, porque quien añade o saca va a recibir ¿qué? Plagas de Dios. La ley. Cuando dice la ley es la palabra, aquello que fue escrito. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Si ella es predicada con temor, con integridad, restaura al alma. Es decir, la persona puede estar en el fondo del pozo, en la prostitución, en el alcoholismo, en la borrachera. Si recibe esta palabra, su alma es restaurada. No es obra del hombre, restaura el alma. Si yo no predico la palabra, ¿cuánta gente va a ser restaurada? 0. Ah, pero si empiezo a invocar espíritus de carnaval. Amado, con Dios no se juega, ni se burla de Él. La palabra restaura el alma. Yo fui católico 20 años. Mi alma, yo participaba de la iglesia católica, pero era el mismo que entraba y salía. En mi tiempo, era en latín la misa, era muy difícil. Y el padre en mi parroquia predicaba de espaldas, en latín, y que no se comprendían las palabras. Ahora, cuando la Biblia es predicada, ¡ay, aleluya! Restaura el alma. La persona sale de muerte para vida, de las garras de Satanás para los brazos de Dios, de la ira para la gracia, de la ceguera para la luz. Ve la importancia de estar en un culto, siendo un verdadero adorador, instruido por la palabra. Y hace más. El testimonio del Señor es fiel y da sabiduría a la persona simple. Puede que la persona no tenga ningún tipo de cultura, ni la primaria, pero cuando entra la palabra en el corazón, la persona se vuelve sabia. ¿Y qué más hace? Versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos. Y cuando tú oyes una palabra bíblica, tu corazón se pone alegre. Vean, habla en ley, en perfecta, en preceptos, y ahora dice los mandamientos. Los mandamientos del Señor son puros. Y cuando tú recibes, tus ojos espirituales son ¿qué? Iluminados. No hay más ceguera. Y dice el versículo 9, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos igualmente justos. Todo lo que Dios dice es verdadero y justo. Y termina en el versículo 10 diciendo, son más deseables que el oro. Es mejor tener un versículo en tu mente y en tu corazón que una barra de oro colgada al cuello. Más que mucho oro ya purificado, limpio, sin ninguna suciedad.
y son más dulces que la miel. La palabra es dulce. La palabra restaura el alma. La palabra alegra el corazón. La palabra trae temor. La palabra es deseada más que el oro. Ahora, si no hay palabra, no hay almas restauradas. Sí, pero tú tienes instrucción en psicoanálisis, sí, pero todo en su debido lugar. La iglesia es la Biblia. Claro que puedo añadir lo que siento en mi corazón, pero la esencia, 99,99, 100% es Biblia. Porque es la Biblia que restaura, es la Biblia que alegra el corazón, es la Biblia que da el temor, que nos hace desear como miel la palabra. Entonces la Biblia es suficiente, es completamente suficiente, porque la Biblia satisface todas las necesidades de nuestra alma, todas. Toda la verdad esencial para mi vida, de familia, de negocios, de estudio, de carrera, todo lo que es esencial para mi vida, para tu vida, está en la Biblia. Y yo soy apasionado por la Biblia. Tengo en mi oficina de casa 26 Biblias. No sé cuántas tengo aquí en la oficina de la iglesia, tengo en el auto. A las personas, pero no precisa, tienen la internet. ¿Todo bien? Es bueno. Para mí me gusta el papel, me gusta sentir, ¿saben? Ahora, restaura el alma. Y yo sé que la persona que no tiene Jesús, su alma está afectada por el veneno del pecado. Quien no tiene a Jesús está muerto en pecados y delitos, está envenenado por Satanás, hace la voluntad de Satanás. Y cuando esta palabra llega al corazón, ella restaura, da sabiduría, da confort. Ese corazón abatido es levantado, es iluminado espiritualmente. La persona puede estar en una vida muy difícil, pero es restaurada. Puede estar con pensamiento de suicidio. Yo recibí un video la semana pasada. Me angustié. La forma como las personas en China se suicidan. Se tiran de la ventana como beber un café. Y yo estaba hablando con mi asistente. Le decía, qué increíble el video que me enviaste. Las personas se tiran de las ventanas para suicidarse. No tienen a Dios. Están con el alma entormentada, envenenada. Y el diablo le dice, mátate. ¿Te pensás que vas a tener solución con tu marido, con tu esposa? Mátate, ahórcate. Van, se ahorcan con facilidad. ¿Y qué mueve a esa gente? El diablo. Precisamos llegar con la palabra de Dios a China. Precisamos llegar con la palabra al mundo. Yo tengo esta responsabilidad y tú tienes conmigo. La Biblia revela toda la verdad, toda la justicia de Dios. Vean lo que dice 2 Timoteo 3, 14, 16 y 17. Tú pues permanece en aquello que aprendiste y de que fuiste instruido sabiendo de quién aprendiste. Que desde la infancia sabes las sagradas letras. Tú sabes que las sagradas letras te pueden hacer una persona sabia para salvación en Cristo Jesús. Después dice toda la escritura. Por eso que es la esencia de Dios en la iglesia. Y debes estar preparado para oír un mensaje de 1 hora, 1 hora y 15, 1 hora y 20, porque es tu alma que está aquí,
siendo totalmente tomada por el Espíritu Santo, la mente, el corazón, el sentimiento, las emociones. Entonces toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. No es inspirada por el hombre. No son los nuevos teólogos que llegan ahora y dicen, atención, vamos a cambiar la Biblia. O como el Papa dijo, vamos a cambiar la Biblia. Quien manda a quemar y quitar el libro está muerto en pecado y delitos, amados. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. ¿Por qué? Porque enseña, reprende, corrige, educa. Versículo 17. A fin, una vez enseñado, corregido y educado, el hombre de Dios se vuelve una persona perfecta, la mujer de Dios también, perfectamente habilitado para toda buena obra. Si no está habilitado por la palabra, ni cantar puede, ni tocar puede, ni exaltar, ni predicar. Entonces a veces la persona no tiene el mínimo de ligación con la Biblia. Pero ¿cuándo que voy a predicar, apóstol? Yo te digo honestamente, ¿quieres saber honestamente? Sin el día. No podemos. Todos los obispos que predican en esta iglesia fueron aprobados, fueron probados, pasaron por el fuego para poder llegar un día aquí arriba. Yo no tendría coraje de llamar a un diácono y decirle, mira, diácono, voy a Angra dos Reis a tomar un agua de coco. Domingo predicas vos, después el otro predica, después el otro predica, y dejarla a la iglesia de cualquier forma. No, no podemos hacer eso. Hasta quien predica en este altar me pasa el sermón de lo que va a decir. Tal es el temor de Dios de quien predica en esta iglesia. Habilitado para toda buena obra solo con la Escritura. Solo la Escritura. Vean, la mayoría de los ministerios se están volviendo para una sabiduría humana del predicador. Llenos de filosofías, de política, entretenimiento, pero sin la infalible verdad de la Biblia Sagrada. El pastor líder de esa iglesia es un gran empresario. Mueve toda la iglesia de él como una empresa. Sí, pero la iglesia de Jesucristo no la puede mover porque la iglesia de Jesús no es movida por sabiduría humana. Tanto que en Colosenses 2.8 dice, cuidado que nadie los enriede con sus filosofías y vanas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces, ¿podríamos dejar el mundo entrar aquí dentro? No. Lo que hacemos es según Cristo. Según Cristo. Entonces dice, cuidado. Esa palabra viene del griego blepo, ojos abiertos, atención, porque puede ser enredado por la filosofía de un predicador que no tiene la verdad de Cristo, pero tiene una sabiduría tremenda, estudió marketing, esto, aquello. Entonces todo es muy calculado en la iglesia. Nosotros no tenemos ningún cálculo en la iglesia. Yo subo aquí diciendo, y ahora Dios, ¿cómo vamos a hacer? Efesios 4:17. Por tanto, esto le digo y en el Señor testifico, no anden más como andan los gentiles en la vanidad de sus propios pensamientos, oscurecidos de entendimiento, ajenos a la vida de Dios por causa de la ignorancia en que viven, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo vueltos insensibles, se entregaron a toda disolución para cometer con avidez toda
clase de impureza, pero no fue así que aprendieron a Cristo. Si andas según el mundo, no es eso que tú aprendiste de Cristo. Si es que de hecho has oído. Entonces cuando tú estás en un lugar donde se preocupan con demonio, con hoguera santa y rituales y nobles, no se habla de Jesús, no eres instruido según la verdad y la verdad de Jesús, entonces hay mucha gente que, mira, te voy a decir, generaciones. Estamos con 178 años de evangelio en Brasil y hay generaciones y generaciones presos dentro de lugares donde no hay transformación, no hay regeneración, no hay vida. El alma no fue transformada, no fue regenerada, conforme el salmista dice. La ley es perfecta y restaura el alma. Son personas que están 10, 20, 30 años en la obra de Dios. Airadas, siniestras, peleadoras, ofensivas, con un hablar obsceno, porque no fueron restauradas. No aprendieron según Cristo, no fueron instruidos en la verdad de Jesús. Juan Calvino, que hago muchas referencias de él y de Lutero, que fueron los primeros reformadores. Calvino dijo, no podemos tener artificios en el culto que nada más satisfagan el corazón humano. No podemos tener esos tipos de artificios. Y Calvino tenía razón, el culto no puede ser de artificios. Pero apóstol, es mejor que no toques esa área aquí, porque hay unos hermanos que no le gustan. Pero yo no estoy aquí para satisfacer a hombres, ni a ti. Tú no estás aquí para satisfacer a hombres, tú estás aquí para satisfacer a Dios. Entonces, Calvino dice, no podemos tener artificios para satisfacer apenas a nosotros mismos. Entonces, si queremos que Dios apruebe nuestro culto, tenemos que tener celo. Dios reprueba lo que Él no estableció. Si yo incluyo en el culto algo que Jesús no estableció, Jesús tenía la costumbre de orar y reunirse con los discípulos y cantar un himno. Ahora imagina Jesús cantando en el himno un samba. Tú verías en Jesús una persona sagrada, ¿no? Por eso es que Samuel, en 1 Samuel 15, 22 y 23 dice, ¿tiene acaso el Señor placer en holocaustos, sacrificios, tanto en que se obedezca a su palabra? Puedes hacer lo que quieras, Dios no recibe. Pero obedecer la palabra sí, porque obedecer es mejor que sacrificar, y atender a lo que Dios dice es mejor que la gordura de los carneros. Porque la rebelión es como un pecado de hechicería y la obstinación es como idolatría, como un culto a los ídolos del hogar. Pero como ustedes rechazaron la palabra del Señor, el Señor también lo rechaza. Yo quiero que tú ames mucho la palabra de Dios, porque mejor es obedecer que sacrificar, rechazar esta palabra. Yo ya fui a cultos donde danzaron, saltaron, cantaron, muchas cosas, y al final llega el predicador y dice, pasó la hora. Bendición. Y el pueblo se va. Y como no es instruido en la palabra, y vuelven otro día y eso se repite. Yo ya conté esto, pero lo voy a repetir. Muchos años atrás, cuando comenzamos la gracia, en 90, 89,
Había un gran congreso en la radio Buenas Nuevas, en el auditorio me invitaron a predicar. Era el aniversario denominacional, era muchas festividades de esa denominación y yo fui invitado a predicar. Me dijeron, el culto comienza a las 6 de la tarde. Vamos a imaginar, 7 horas, 7 horas. Y yo, como soy tan puntual, llegué a unas 3 de la tarde. Mi mamá era así, el embarque era a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana estaba en el aeropuerto. Decía, puedo perder el ómnibus, el tren, ya llego 14 horas antes. Entonces tengo el hábito de llegar muy temprano. Llegué 7 horas, no había nadie, me senté adelante. 7:15, llegó una persona. Me preguntó, ¿quién eres tú? Yo dije, también no sé, estoy aquí, ni sé explicar. Estoy viendo aquí todo vacío, es el congreso, el cumpleaños de una denominación. Y cuando fue 8:30, estaba casi lleno. Ahí comenzó, canta uno, canta el otro. Ahora el hermano del grupo no sé qué. Y ahora la hermana de no sé qué. Y ahora una sierva, y ahora un siervo. Y ya otro decía, estoy viendo un ángel volante, y todos comienzan a volar. Y yo mirando el tiempo que pasaba, mirando el reloj, mirando la Biblia, el Señor marcaba las 7, son 9:30. Y ahora tenemos un coro que vino de lejos, iba al coro y canta. Ahora tenemos un niño. Colocaron un niño a predicar, sabe más que al predicar. En el nombre de Jesús. Y cuando eran 10:45, el jefe de los pastores dijo así, ahora vamos a oír al predicador. Ni sabía ni sabía mi nombre. Dije, está bien, ya lleno de sueño. Subí al púlpito. Le dije, buenas noches, gracias, paz. Y todos, buenas noches, estaban todos cansados. Y yo en el día siguiente tenía que levantarme de madrugada para estar el domingo en la iglesia. Yo le decía, hermanos, yo fui llamado a predicar. Llegué antes del culto comenzar. Estoy aquí ya hace muchas horas. Y yo también soy gente, estoy cansado. Lo único que puedo decirles de mi corazón es gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana, buenas noches. El pastor llegó. Tú eres un indecente, no podías ser. No. Tú no podías hacer eso conmigo. De mandarme llegar aquí a las 7, llegué 2 horas antes. Son 10:45 de la noche. Y no va a terminar el culto a las 2 o 3 de la mañana. Tengo muchos compromisos, perdón, cualquier cosa. Si hay daños morales, pago, pero no voy a pagar. Y él quedó bravo. Años después nos encontramos. Oh, pastor, apóstol, tenías razón. Nosotros nunca dimos valor a la Biblia. Por eso que dicen, está en la hora. ¿Se acuerda un hermano que teníamos aquí en la iglesia? Se ponía atrás y levantaba. 10:30 de la mañana, el culto va hasta el mediodía. Y apuntaba al reloj. Se calma, hermano, el culto va a terminar. Estoy con muchos relojes delante mío. Y él se desesperaba con la hora. Y él amaba tanto a Dios que Dios dijo, bueno, vení acá cerquita de mí. Vamos a discutir aquí en el cielo. Pobre, qué maldad. Espero que nadie levante el reloj. Mateo 15:9. En vano me adoran. Es vana la adoración. Enseñando doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia, no restaura el alma, no da alegría, no transforma, porque son preceptos de los hombres. Preceptos de hombres.
Yo cuando veo los cultos de los predicadores, de los obispos, y toda hora entro a la internet y veo si las cámaras están funcionando, estoy acompañando todo porque quiero que las personas del otro lado sepan que nosotros estamos dando lo mejor en un culto para Jesús. Nosotros no podemos utilizar nada en el culto que no tenga la aprobación de las Escrituras. Ustedes saben que nuestra iglesia es una iglesia episcopal. Somos obispos. Y la tradición de la iglesia episcopal es que los obispos usen la toga. Y nosotros usamos aquí muchos años, hasta que un día Dios me dijo, no precisan de toga. No es el hábito que hace el monje, es el monje que hace el hábito. Quítalo. Y lo quité. Porque yo no quiero nada que ofusque a Dios, nada que tú puedas decir, ay, no. Es ilícito introducir en un culto alguna cosa que no tenga respaldo de la Biblia. Ritos, ropas sacerdotales, resquicios de la Iglesia Católica. Y hoy yo me opongo. Cuando alguien sugiere introducir en el culto alguna cosa que no tiene respaldo bíblico, digo no. Porque Pablo dice, la simplicidad y pureza de vida a Cristo. Por tanto, un culto es algo simple. Es puro, es simple. Porque es debido a Cristo. Tú percibes que no tenemos ninguna tendencia modernista en esta iglesia. Somos raíz. No somos Nutella, somos de raíz. Tenemos un testimonio público. Las personas ven cómo los cultos evangélicos están en decadencia. Hay una decadencia tan grande que la mayoría de los ministerios no usan más la Biblia. No usan. Muchos lugares, con temor le digo eso, te tengo que enseñar, fuiste puesto por Dios aquí para que pueda pastorear. Muchos lugares es un circo. El líder se viste de paño de saco, se tira en una piscina, dice que tira sangre de Cristo para todos, derrama aceite con un shofar, tocan el shofar, y la iglesia, ¿dónde está? La iglesia, la Biblia dice que tenemos que tener un sonido claro con nuestra trompeta. No mandó usar un shofar, un cuerno. No existe eso. Y eso son tradiciones judaicas. Derramar aceite, entrevistar demonios, provocar al pueblo con sacudimiento. Eso no es santo. Y si no es santo, Dios no está presente. Muchos ministerios abandonaron la forma simple de la adoración, en espíritu y en verdad. Los cultos pasaron a ser muy turbulentos, muy emocionales, muy perturbadores, destituido de lo que es racional, como Pablo dice a los romanos. Entonces hay cultos que son turbulentos, perturbadores. Es amenazas, manipulación, amenazas. Y las personas no tienen paz, no restauran el alma. No ven la Biblia como miel. La palabra tiene que ser como miel.
Nuestro culto no es turbulento, no es perturbador, es un culto racional. Yo tengo cultos grabados que están en internet. Hay cultos que las personas empiezan a ladrar dentro de la iglesia, otros rugen, otros empiezan a ser como una gallina, a cocoroquear, corren como animales. ¿Saben lo que es esto? La unción de Dios. ¿De verdad? ¿Es la unción de Dios? Pega o papagaio e cacareja a galinha. Os ternos pombos arrulam, já é marola inocentinha. Muchos se hacen de animales pensando que es Dios. É o meu coração de português de vez em quando. É a unção de Deus. Pero la unción de Dios, amados, es racional. Están entendiendo todo lo que les estoy diciendo, están absorbiendo tu espíritu trabajando dentro tuyo. Entonces estamos viviendo un momento muy importante en la historia de la Iglesia. Comenzamos desde 1989 con la última reforma protestante y llegamos al momento de explosión, que es el avivamiento. Nosotros realizamos los cultos de acuerdo con la Biblia Sagrada. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Creemos en solo la Escritura, en el fundamento de nuestros cultos. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y llevamos ello con mucha seriedad. Yo juego aquí un poco, pero lo estoy llevando muy serio. Son ya 43 años y nunca fui negligente cuanto a la obra de Dios. Nunca fui negligente. Mi esposa me conoció desde la isla del Gobernador. Sabe cómo yo era 43 años atrás. Nunca fui negligente. Nunca llegué atrasado. El culto comenzó a las 9. ¿Qué hora es? 9:30. Es que mi despertador, compra otro. Coloca en el reloj. Pon tu teléfono. Él despierta. Yo no puedo llegar 9 de la mañana. Llegar a las 11:30 preguntando a qué hora termina el culto. Ya terminó. Para ti ya terminó. Entonces la palabra de Dios tiene que tener primacía. ¿Sabe lo que es? Es estar en primer lugar. 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insta. Puede ser oportuno o no, corrige, reprende, exhorta, sé longánimo. Predica la doctrina. Y yo doy gracias a Dios. Tenemos una iglesia que tiene un pastor enfocado. Yo soy enfocado en la palabra. Tú vas a ver, al final de lo que yo prediqué algo, vas a retener y vas a comenzar a vivir esa pasión por la Biblia, por el culto. No es decir barbaridad de tengo más un culto, después mañana la oración y el martes la escuela bíblica, el miércoles la reunión, domingo otra vez, Dios mío. Gracias a Dios que estamos vivos, mis amados. Gracias a Dios que estamos aquí de pie. 1 Timoteo 4:3. Hasta mi llegada, Timoteo, aplícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. El culto es sagrado, la Biblia es sagrada. Aplícate. Pastor, no me gusta traer la Biblia. Ya la muestras en la pantalla, es suficiente. No, tienes que andar armado. Y tienes que andar con el casco de la salvación porque el diablo quiere jugar con tu cabeza, amado. Lectura, exhortación y enseñanza.
Y te voy a decir algo con mucho cariño, mucho respeto. Esto es el centro de mi responsabilidad de explicar, aplicar, enseñar, exhortar. Eso es el centro de mi vida. Yo sé que mucha gente prefería un sermón seco. 5 minutos, solo que 5 minutos no cambian. Vean, hay hermanos que solo pueden venir el domingo. Estás 3 horas, 2 horas y después vuelven el otro domingo. ¿Cómo es que comes un sándwich por semana y puedes sobrevivir? Tercer día y ya tu cerebro entra en confusión, quiero azúcar, algo. Porque tú no te alimentas bien, así con la palabra. El centro del culto siempre es la palabra. Hechos 27. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos a fin de partir el pan, Pablo, que debía seguir viaje el día inmediato, exhortábamos. Al día siguiente iba a viajar, pero prolongó su discurso hasta medianoche. Prolongó su discurso hasta medianoche. Pablo iba a viajar y antes de seguir viaje, él dijo, tengo una palabrita para ustedes. Medianoche todavía estaba predicando. Entonces quiero decirles que este culto que estamos realizando solo va a terminar. Los agarré al mediodía. Hasta medianoche. Tito 1:9. Apegado a la palabra, fiel, que según la doctrina, de modo tenga poder tanto para exhortar por el reto, tanto como para convencerlos. Hay una parte grande del pueblo de Dios que contradice a Dios. Y Dios dice, apegate a la palabra, a la doctrina, predicar, exhortar y enseñar. Primera de Timoteo, Colosenses 1:25, del cual me volví un ministro de acuerdo con la dispensación de parte de Dios que me fue confiada a vuestro favor para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Colosenses 1:25. El pastor solo existe, el evangelista, profeta, apóstol, maestro, para cumplir la palabra. Cumplir de forma plena la palabra, la plenitud de la palabra. Entonces la predicación en este ministerio a la luz de la Biblia está conectada a la adoración. Significa que cuando yo predico, cuando yo enseño a adorar a Dios, en realidad predicar es que hacer a Jesús conocido. Adorar es revelar los atributos de Dios. Entonces la predicación y la adoración son insustituibles. Y ustedes perciben para gloria del Señor. Todo aquí en este ministerio gira en torno a ¿qué? De la palabra. Todo. Nada puede usurpar la predicación de la palabra en este ministerio, nada. MacArthur tiene razón cuando dice, nada puede usurpar la predicación de la palabra. Culto sin palabra no es iglesia. Porque lo que edifica, lo que hace crecer, es la palabra. Es la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra. La palabra viene a la mente, va para el corazón. Entonces, ¿cómo un culto sin la predicación o disminuir? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer todo en la iglesia y los 5 minutos finales la palabra. Tú no volverías aquí el próximo domingo porque dirías, ¿qué fui a hacer a la iglesia? Mi alma no fue transformada. Yo continúo con sed de Dios, no fue miel para mi estómago y mi lengua, para mis papilos gustativos. Nada puede sustituir a la palabra. La adoración genuina es la respuesta a la verdad divina, en nuestro amor por Jesús.
A través de la palabra entiendo cómo Jesús me ama, cómo Jesús te ama, cómo Él es justo, cómo Él es misericordioso. Yo tengo que saber de esto. Mi Dios es santo, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. De Él fluye la bondad y la misericordia, la verdad, la sabiduría, el poder, la salvación. Por eso, a Él y solamente a Él toda la gloria, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará, por lo que Él hizo y por todas sus promesas. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hebreos 12:28 dice, por eso recibimos un reino indestructible, por eso retengamos la gracia y sirvamos a Dios de forma agradable. El culto debe ser algo agradable. Tiene que haber reverencia. Hasta en la forma que vestimos. Yo no entro mucho en esas áreas porque eso es muy político. Hasta la forma que vestimos en la casa del Señor. La hermana no puede venir aquí con ropa deportiva. Porque la mujer debe ser linda y bonita para su marido y el marido perfumado para su esposa. Ya tuvimos aquí en el pasado una diaconisa que venía con una ropa muy apretada, minifalda, se ponía en la puerta y de vez en cuando dejaba caer un lápiz. Venía los DAC que nos quiere ayuda. Hace muchos años. Después llamé a la hermana y le dije, hermana, venga vestido de modo decente. ¿No te gusta? Yo soy casado. No gustamos de la forma que se viste en la iglesia. Un modo agradable, con reverencia, santo temor. Esta es la actitud de un adorador. La actitud de un adorador agradable. Tenemos hermanos aquí que viajaron muchos kilómetros para estar aquí hoy. Vinieron de lejos para tener un culto de forma agradable, reverente, santo temor. Esa es la actitud del adorador. Esa es la persona que Dios honra, aquel que tiene reverencia. Y para terminar, los últimos 5 minutos, hasta la cuestión de la cena. La cena del Señor no es algo insignificante, es un culto a Dios, es día del Señor, es parte integral de la revelación cuando Pablo fue llevado al tercer cielo. En realidad la iglesia debía realizar la cena siempre que se reuniese, como hacían los primeros. Pero separamos el primer día de la semana, el domingo sagrado una vez por mes, adoramos, tenemos comunión. Hechos 27 explica eso. El primer día de la semana, el domingo, estando nosotros reunidos con el fin de partir el pan, lo que vamos a hacer en un momento más. Entonces, la cena del Señor, yo no entiendo cómo algunos ministerios han quitado la cena, no entiendo eso. No consigo entenderlo, porque es la esencia de la iglesia, también del culto. No consigo comprender cómo hay ministerios. Tenemos una cena de 6 en 6 meses, u otros van más lejos, tenemos una cena anual. Es decir, esto aquí no tiene ningún significado para la iglesia. El día del Señor es nuestro testimonio. Vean lo que dice Apocalipsis 1:10. Estaba en espíritu en el día del Señor. En el día del Señor yo estaba en espíritu temiendo a Dios. Por esa razón venimos a la iglesia y participamos de la iglesia. Estoy aquí en la iglesia porque quiero encontrar un marido, pero aquí no hay hombre.
Ay, vai aparecer. va a aparecer. Ay. En el día del Señor, Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos también uno de los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, antes amonéstense unos a los otros y vean que el día del Señor ya está cerca. El día del Señor está próximo. Jesús volverá. Y debemos capacitarnos con esa imagen dentro nuestro, que debemos honrar al Señor, tenemos que humillarnos delante de Él. Amamos a Dios y el Señor es amado a través del conocimiento de la palabra. Elegimos la buena parte, como hizo María. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Amamos a Jesús como el único. Luz para las naciones, el Todopoderoso. Y nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Nuestra gloria es reconocer la gloria de Cristo. Esa es la esencia. Esa es la esencia del verdadero adorador. Aquel que lo adora en espíritu y en verdad. El culto es espiritual con base en la Biblia Sagrada. Señor Jesús, qué bueno, Dios. Qué bueno haber pasado este tiempo tan precioso oyendo a tu Espíritu hablarnos. Esas palabras fueron inculcadas en nuestro corazón. Y como la palabra hace que el alma se renueve, Dios. La palabra restaura el alma. Ilumina los ojos, alegra el corazón. Porque todo lo que tú dices es verdadero y justo. Y yo sé, Señor, que este mensaje vino para restaurar el alma de muchas personas aquí dentro y a través de las redes sociales. Personas que tú has atraído, Señor. Personas que tú inclinaste el corazón. Personas que tú dices que son tus ovejas compradas por tu preciosa sangre. Mi última palabra de oración es que si todavía hay alguien entre nosotros con el alma abatida, afligida, exhausta, alguien que Dios trajo con una aflicción muy grande, restaura el alma, Dios. Restaura las emociones. Restaura, Señor, como hiciste un día conmigo. Como lo hiciste un día conmigo, Dios. Tú restauraste mi alma, mi vida. Hiciste una obra de arriba a la cabeza a las plantas de los pies. Entonces, Señor, esta persona anciana que está con el alma sufrida, solo piensa en la muerte, restáurala, Padre. Ese matrimonio que no se entiende, anda con mucha dificultad, restáurales el alma. Ese joven que está en una lucha terrible en cuanto a su sexualidad, restaura su alma, da temor a esa alma, Señor. Toca corazones, Padre. Yo dije en el inicio que nadie puede salir de aquí como llegó. La obra es tuya, Padre. Tú comenzaste una obra perfecta que tú terminarás, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
El Espíritu de Dios ya está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Esperando nuestros corazones.
verdade. ¿Todos ya recibieron? Os elementos. La pregunta bíblica es, ¿quién puede tomar la cena del Señor? ¿Quién puede ser parte de este momento? Todos los que están en paz con Dios y con la iglesia. Todos los que tienen el corazón limpio, son pacificadores, deben participar. Y si en el corazón de alguien hay alguna reserva, algún hecho que tú precisas colocar delante de Dios, hazlo ahora. Examínate. ¿Estás en paz? Llegó el momento. Esa noche que el Señor fue traicionado, tomando el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciéndoles: este es mi cuerpo. Estamos haciendo esto en memoria del Señor. Él lo pidió. Él dijo a Pablo, en memoria de mí. Porque a veces nuestra mente se olvida de la obra de Cristo. Pero Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Ese Cristo que se hizo pecado en nuestro lugar. Se hizo castigo y maldición para que pudiéramos hoy decir, por la llaga de Cristo fui curado, ya fui sanado, ya sucedió el milagro. Por eso bendigo el pan ahora y digo, comamos todos hasta que Cristo vuelva. Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Esa misma noche el Señor, habiendo tomado la copa en sus manos, la bendijo y dijo, esta copa es la copa de la nueva alianza,
No más Moisés, no más la vieja alianza, no más ritos, sacrificios y abluciones, no más ceremonias. Ahora Dios es adorado en espíritu y en verdad. Por la sangre del Señor fuimos perdonados nuestros pecados. Por su sangre el Señor nos lavó, justificó. Éramos como escarlata. Somos blancos como la nieve ahora. En memoria del Señor bendigo la copa. Y yo lo digo, bebamos todos hasta que Jesús vuelva. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres llevar la copa para tu casa, puedes hacerlo. Si no puedes descartarlo también, vamos a ponernos todos de pie, en espíritu y en verdad. Adoramos al Señor. Suas mãos para o céu. Te adorar. Gloria a Dios. Vamos a terminar con un lindo aplauso. Recordando que el día 20 de mayo, 7:30 de la noche, tendremos un taller para empresarios, comerciantes, personas que tienen algún tipo de negocio. Inscríbanse. De su nombre y su teléfono con los bispateres Olivera en el balcón. Vamos a dar la bendición final. Si precisan volver a casa, pueden hacerlo sin ningún problema. Quien quiere quedarse unos minutos más, vamos a cantar más una alabanza. Levanten sus manos.
Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Gracias por esta casa donde tú habitas, Señor. Gracias porque salimos de aquí llenos de tu palabra, Padre, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras familias, los lugares por donde pasamos sean transformados por el poder de tu palabra que habita en nosotros. Ahora te pedimos que tus ángeles nos guarden, que nos libren de todos los males y que este mes de mayo sea un mes de bendición, de señales, de prodigios, de milagros, porque creemos que tú eres poderoso para hacer infinitamente más de aquello que pedimos o pensamos. Salga de aquí para esperar lo mejor de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Gracias y paz, buen domingo y un mes de mayo lleno de bendición. Amén. Buenas tardes a todos, vencedores. Lo que vino a buscarte, lo encontraste, la puerta se abrió. Lo que pediste, Dios te lo dio. Buenas tardes a todos. Mes de mayo muy bendecido.